Bien, bienvenido. Bueno, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de un tema sencillo, vamos a tratar de ser, la semana pasada fuimos un poco extenso me pareció y vamos a ser un poco más conciso con lo que vamos a charlar hoy. Que por ahí seguramente hay muchos oyentes que tienen el programa sintonizado en su comercio, en algún negocio, demás. Y bueno, vamos a hablar básicamente de eso, de cómo mejorar la seguridad de los locales y a la vez cómo reaccionar en caso de que suceda algo, de que alguien un intento de robo o alguna cuestión de ese tipo, de violencia en general por ahí también. Así que bueno, básicamente primero hablando de cuestiones de prevención, lo fundamental es obviamente tener un seguro contratado, de tener y estar muy atento a lo que está sucediendo continuamente en el negocio. O sea, las personas que entran, los empleados que uno contrata, tener, tener siempre los lugares iluminados y con buena observación. Por ahí un detalle que a muchos se les escapa es cuando ponen un montón de publicidades en las vidrieras, que pegan los carteles y pegan las calcomanías con las propagandas de promociones y demás, que es muy importante el mantener la visión de la afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Es muy bueno para que se vea de afuera hacia adentro, por una cuestión de que si algún vecino se da cuenta de que está sucediendo algo fuera de lo normal, algún intento de robo o demás, que pueda darse cuenta y alertar a la policía. Por ahí uno lo que le pasa cuando está pensando en el local, siempre se habla de lo que es el manejo del dinero, ¿no? Cómo manejarse con la plata, cómo el hecho de tener más de un lugar para tener guardado el efectivo, tener la documentación por otro lado, tener los recibos por otro lado. Más que nada el tema de los recibos para una cuestión de lo que es el seguro en caso de robo, por ejemplo. Claro. Que después es muy importante, uno no encuentra los papeles donde está cada cosa y se facilita muchísimo la recuperación, así sea parcial, de lo que se pierde, ¿no? Porque siempre cuando hay un intento de robo o un robo o algún hecho de violencia en general, hay una pérdida. Siempre hay una pérdida del tipo que sea, o económico, o bueno, o hasta el punto máximo que sería el perder la vida, ¿no? Entonces es muy bueno. Y ahora pasando a qué hacer en una situación puntual, por ejemplo, es muy bueno primero tener en claro qué es lo que nos va a pasar, qué es lo que va a pasar en ese momento. Porque por ahí si uno obviamente que uno se va a poner nervioso, uno va a pasar por un muy mal momento, pero al saber qué es lo que va a pasar, al saber qué esperarnos de la situación, vamos a reaccionar de una forma mucho más tranquila y acertada. Porque no va a haber algo en la situación que nos sorprenda en realidad, que es lo que nos provoca por ahí el bloqueo al momento de tener que reaccionar. Te piden la plata de la caja y no te acordás cómo se abre en el momento, está totalmente bloqueado como para poder reaccionar de alguna manera. Entonces lo que uno tiene que esperarse en una situación así, por ejemplo, es que el criminal va a ser violento. Por más no existe el que pasen y que pidan de forma diplomática, de una manera muy cordial, que le pidan el dinero de la caja o que le pidan la recaudación o lo que sea. Entonces es una estrategia el hecho de que ingresen de manera violenta, porque lo que quieren es que el personal que está dentro no reaccione. Claro. Porque el criminal tampoco quiere que al que ellos están asaltando reaccione de ninguna manera. Que no reaccione. No quieren ni que se defienda, ni que lógicamente, porque también por ahí en otro nivel o hablando de otra manera, por una cuestión de que es una persona, de que es un ser humano, también teme por su vida. Es algo natural, que también está nervioso, también tiene sus miedos, hablando de cuestiones fisiológicas también. Entonces va a buscar esa estrategia agresiva para que uno no reaccione de ninguna manera.
Eh, Al saber que la persona va a buscar su objetivo, que es la violencia, como ya hemos dicho en otra oportunidad, es ni más ni menos que un proceder, una manera de obtener algo. Eso sería la violencia. Uno lo puede pedir o lo puede violentar. Entonces, al momento de pedir, de utilizar la violencia para obtener algo, está utilizando esa estrategia para conseguir, por ejemplo, algún beneficio económico. Claro. ¿Sí? Entonces, al saber nosotros que esta persona va a actuar de manera violenta, sabemos que podemos recibir, por ejemplo, agresión física, que podemos que va a entrar golpeando cosas, que va a tirar las cosas por su camino. Es básicamente porque lo que quiere es intimidar a la persona para que no reaccione, para que no llame a la policía, para que no alerte a nadie. Claro. ¿Cuáles son, Gustavo, cuáles son para vos los riesgos de la defensa propia, de defenderse ante un hecho como este? En realidad, obviamente que cualquier situación en el momento de defenderse implica un riesgo, porque uno está ya dentro de una situación que es de por sí es riesgosa desde el principio de la situación. Entonces, a veces es pensar también en cada situación en particular de cuál sería el riesgo si no me defiendo. Claro. Entonces es muy importante determinar y saber conocer los límites en una situación que me dicen, bueno, ahora tengo que actuar y no tengo otra opción. Pero debemos de poner en la balanza también la diferencia que hay entre un riesgo físico y un riesgo comercial, un riesgo material, porque puedo perder mucho materialmente, pero si me defiendo ya puedo no perder tanto materialmente, pero puedo perder físicamente. Es que eso es una cuestión también muy personal. Uno no le puede decir a una persona qué tanto valora su propia vida, ¿no? O sea, es algo totalmente personal. Porque hay gente que por ahí yo siempre doy un ejemplo más allá de lo que es esto. Siempre cuando estoy dando los cursos yo le pregunto, o te pregunto a vos, por ejemplo, ¿te pelearías lo conoces a Mike Tyson? ¿Lo escuchaste nombrar? Sí. ¿Te pelearías contra Mike Tyson? No. Es un problemita, ¿no? Es un problema. Pero ahora, venir perdiendo. Claro, pero ahora yo te pregunto, por ejemplo, Mike Tyson está dañando seriamente a un ser querido. Claro. Digo por dar un ejemplo. Tratá de enfrentarlo como sea. Y sí, sacás uñas y dientes. Pero cualquiera es Mike Tyson con un arma. Cuando está enfrente tuyo, vos sabés que no tenés posibilidad. Es una estrategia, justamente, es para amedrentar, para poder para decir yo tengo más poder que vos. Totalmente, eso es el poder que tienen. Claro. Por eso cuando uno habla de negociación siempre tiene que buscar indagarlo sobre su poder y tratar de que se dé cuenta que dé utilidad a lo que siente que le da poder, también le implica un riesgo. Claro. Un ladrón, una cosa es que que capturan a una persona, que la policía captura a una persona que robó, y otra cosa es un homicida. Claro. Que tampoco es algo que quisieran. Por eso que siempre se utiliza directamente como amenaza en un principio para poder controlar la situación de la forma más que le dé el mayor rédito, con el menor riesgo y con la menor pérdida para ellos también. Por eso que cuando la persona, por ejemplo, hablando justamente cuando estamos hablando de los robos a comercio, ingresos a comercio, las personas que están en el negocio siempre los comerciantes, es muy importante que se acuerden de las verdaderas prioridades de la vida. O sea, la recaudación del día no es la prioridad uno de... entonces es fundamental tener en cuenta que por ahí una prioridad es pasar el fin de semana con mi familia, poder disfrutar de mis hijos, esas son, claro, son verdaderas prioridades. Y es lo que hace que uno tenga la cabeza un poco más en frío y que no, por ejemplo, el comerciante que se compra un arma para defender su negocio. A eso iba. ¿Eso es recomendable o no? Y no, la verdad es más recomendable mejorar la seguridad, porque hay muchísimas cosas antes que comprarse un arma, que llegar hasta ese punto. Primero, ver hasta dónde tenemos nuestra seguridad potenciada y empezar paso a paso, porque no vivimos en el lejano oeste, claro, gracias a Dios. Entonces, no estamos jugando loco hoy acá. Claro, no es tan fácil. Claro. Y bueno, si bien la realidad es que
sí, mucha gente ha utilizado armas para defenderse y realmente le ha servido, y me refiero realmente le ha servido a que la ley los ha amparado, porque ha sucedido. Pero es importante acordarse que no es lo principal, ni tampoco te asegura nada, porque mucha gente por ahí te dice, no, yo me quiero comprar un arma, o me compré un arma para defenderme. Ah, muy bien, y el arma, y la tengo guardada arriba del placar. Ah, Sí. claro. ¿Y fuiste alguna vez a un polígono de tiro? ¿Fuiste al tiro federal? ¿Tuviste con algún instructor de tiro? Y no, la verdad que no. Y ahí es donde le puede salir el tiro por la culata, como sí. se dice entre entonces es una responsabilidad muy grande el tema de tener un arma, pero más grande es la responsabilidad de haber dicho y haber mejorado sustancialmente la seguridad en el local, o incluso en el hogar, en la familia, en lo que sea, ¿no? Porque uno dice, un accidente, si fue un accidente, es que se podía evitar de alguna manera. Un robo es, si se quiere, un accidente porque se puede evitar generalmente por detectar el peligro antes, por no haber dejado objetos de valor a la vista, objetos personales, por ejemplo. En un local es muy importante que los objetos personales no estén a la vista. Entonces, evitando todo ese tipo, uno va reduciendo al máximo los riesgos, para evitar una situación más grave. Yo te quiero comprometer para la próxima, para cuando vos creas, de hablar de los arrebatos. ¿Qué pasa con los arrebatos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para que no nos sucedan cosas? Pero no ahora, sino en un próximo micro tuyo. Que nos hablé sobre todo porque, viste, la gente va a la cancha de fútbol, la gente va a los shopping, la gente está en las terminales de ómnibus, ahora que se viene acá, que hay mucha gente, está en grandes fiestas, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿cómo? Porque después vienen esos lamentos que me robaron el celular, me robaron la billetera, me robaron esto. Entonces estaría bueno de cómo enfrentarse a lugares donde hay mucha gente, viene la Fiesta Nacional de la Playa, donde va a haber mucha gente, de tener cuidado con los arrebatos. Sí, eso fundamental, y ya te puedo decir la palabra clave para evitar los arrebatos: estar atento. La atención es la palabra clave, donde uno está... No perderse. Sí, uno está totalmente ido en las nubes, claro. Ahí ya... Es lo que muchos me decían. Pero sí, hay muchos... Lo discutimos el martes que viene, porque mucha gente con la televisión decían que había que sacar la televisión de retiro, porque la gente se entretiene con la televisión, claro, y no presta atención a lo que pasa al lado. Gracias, Gustavo. Bueno, Gustavo gracias. García León estuvo con nosotros en este martes. ¿Todo bien, Gustavo? ¿Terminaron las actividades educativas y demás? Sí, estamos con algunas cosas todavía cerrando el año. Tenemos ahora vienen los Juegos Argentinos de Playa y vamos a estar haciendo un poco de... ¿Qué vas a hacer? De lucha de playa. Es algo que todavía no está oficialmente en lo que es los Juegos Nacionales de Playa, pero se va a estar como por fuera de competencia, como deporte de exhibición. ¿Y cuándo son las fiestas nacionales? ¿Ahora este fin de semana? Ahora del 14 al 17 en la isla del